El estudio de la música básicamente requiere, exige distinguir entre lo que conocemos como un sonido organizado, que es lo que llamamos música, que es una actividad hecha por el ser humano, y el sonido propiamente tal, que es un sonido acústico con el cual interpretamos la realidad. Música como sonido organizado y como sonido aislado o no organizado son dos fenómenos que la disciplina de la musicología intenta comprender para así saber cuál es la praxis musical que está detrás de él. La diferencia entre sonido y sonido organizado es lo que conocemos por un lado como composición, en el caso del sonido organizado, creación, y en el caso del sonido solo, aislado, es lo que conocemos con diversos nombres como paisajes sonoros, puede ser un ruido, puede ser también un sonido del ambiente, pero podría llegar a ser también alguna clase de sonido organizado de ruidos, ¿no? Hecho de manera no voluntaria. Todas las ciudades tienen un sonido, no necesariamente un ruido, un sonido ambiente. Ese sonido construye una realidad a partir de la cual nosotros nos movemos. Caminamos por ciertas calles donde los sonidos son más gratos, hay gente que aprecia los pájaros, hay gente que no tiene problemas con el ruido de los coches, los autos, y de esa forma el ruido va construyendo nuestra vida cotidiana sin que necesariamente nos demos cuenta. En nuestro hogar distinguimos las cosas que ocurren por los sonidos de la noche son distintos a los sonidos del día. Entonces el sonido, que no es lo mismo que la música, es un aspecto que cada vez más los estudios musicales han ido integrando y a partir del cual podemos conocer el comportamiento de los seres humanos. La música entonces es un vehículo para las emociones y la musicología intenta comprender esas formas de expresión. La investigación básicamente corresponde al conocimiento de las causas y consecuencias de lo que es y lo que se hace con la música. En la musicología usamos muchísimo un concepto que es el de performance, que lo dividimos en dos partes, el de performaticidad y performatividad. La performaticidad es el dominio plástico, teatral, clásico de la música, los músicos tocando en un escenario, ¿no? Mientras que la performatividad es qué es lo que hace la gente con la música. Usualmente en los estudios musicales se ha investigado cuando el conjunto de música toca en un escenario y luego todos se van para su casa, pero cuando estudiamos la performatividad lo que nos interesa saber es qué hace la gente que escuchó ese concierto con esa música cuando llega a su casa. Baila la música, pone el disco que representa ese concierto que escuchó, va a las plataformas audiovisuales y pone la música, se la enseña a sus hijos, la aprende en la guitarra. Fuera de la música ocurre mucho más que en la música, por eso el concepto de performatividad es tan importante. De acuerdo a las últimas investigaciones más recientes sobre el rol de la música en la sociedad, la música es uno de los elementos, de las variables, de las formas del arte que más se mezcla con otros elementos de nuestra vida cotidiana. Podemos decir que la música está presente en todas partes, está presente en el espacio público, en el espacio privado, está presente a través de la apropiación del Estado de ciertas formas culturales, está presente en las migraciones, está presente en los fenómenos de clase social, en distintas lenguas tiene distintas acepciones. La música es siempre un valor de la cultura, una forma de expresar la cultura y una manera de sintetizarla. Nosotros utilizamos la música para identificarnos. En ese sentido, además de crear valor, la música es una manifestación de identidad. A partir de los grupos que nos gustan, de los estilos o los géneros, podemos decir quiénes somos. Cuando encontramos a una persona que le gusta la misma música que nosotros o nosotras, encontramos formas de aveniencia. Y en esas formas de aveniencia nos identificamos. Son formas de pertenencia que la música nos permite expresar. Es más, a veces es mucho más nítido cuando hablamos con alguien decirles qué música escuchamos en vez de quiénes somos o dónde vivimos. Por otro lado, la música no solamente es sonido, sino que también puede contener texto o discurso. La música es una forma de discurso. Cuando se forman los estados nacionales en el siglo XIX en toda América Latina, las que conocemos como repúblicas, la música es el primer elemento del cual el Estado se apropia. Lo que conocemos como la catequesis política del Estado a través del sonido, el himno nacional, determinados géneros musicales, que en el caso de Chile, Perú, Bolivia e incluso Argentina es la zamacueca, posteriormente devenida en cueca, y así otros elementos musicales que van siendo apropiados. ¿Por qué? Porque la música transmite un mensaje y ese mensaje es poderoso.
Ahora que hemos vivido un proceso político transformador de cambio social en los últimos meses de nuestro país, hemos detectado que la música tiene una función, un rol fundamental. Permite transmitir un mensaje que incluso otras esferas como la economía y la política no logran transmitir. Y no solo eso, sino que con una anticipación mucho mayor. Celebremos la curiosidad cantando y bailando las músicas que nos hacen sentido.